Hola, ¿qué tal? Que Dios bendiga tu vida grandemente. Soy el evangelista Damián Rodríguez y es para mí un placer inmerecido el estar en estos momentos trayéndote esta palabra de revelación, trayéndote la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz, que puede cambiar la vida de nosotros los creyentes cristianos. Porque me llama particularmente traer la palabra hoy en día por la justificada razón de que se han infiltrado muchos falsos profetas en el cuerpo de Cristo. La iglesia sufre violencia y estos lobos rapaces disfrazados de oveja están corrompiendo la palabra del Señor y están desviando a aquellos que son pequeñitos en la palabra. La palabra pequeñito se refiere a aquellos que no tienen conocimiento extremo de la palabra de Dios. Y esto se debe a la poca alimentación espiritual que reciben. Porque déjeme decirle algo, querido hermano y querida hermana, la decisión de alimentarse espiritualmente es suya, es correcto. Si usted va a la congregación y usted escucha al pastor y ve una prédica en línea, pero el deber suyo es leer la palabra, porque es en la palabra donde obtenemos la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Si el cristiano cuando nace de nuevo no necesitara leer la Biblia, entonces ¿para qué la tendríamos? Pues la palabra de Dios dice, escribiré mi ley en tu corazón. Entonces, a mí me llama particularmente la atención el sinnúmero de falsos profetas y falsos apóstoles que se han infiltrado en la iglesia del Señor. Como en los tiempos de Pablo habían falsos profetas y falsos apóstoles, dicho por Pablo mismo. Hoy en día no somos la excepción. La iglesia se está llenando de falsos apóstoles y falsos profetas, quienes buscan desfalcarlo a usted de su dinero, contaminarle su fe y simplemente que usted se pierda y se extravíe. Entonces es su deber leer la palabra, meditar en ella y tener una comunión con Dios diaria, porque, porque si no usted va a ser engañado por estos falsos profetas que son lobos rapaces disfrazados de oveja. Hoy en día es el dinero. Si dice la palabra que a los que predican el evangelio se les manda a que vivan de ello, pero está hablando a los hijos de Dios, a los hijos de Dios que no tienen el interés por el dinero, que no están hambrientos por el dinero. Es decir, como dice la palabra, que el que tiene una viña tiene derecho a tomar, el que atiende una viña tiene derecho a comer de las uvas que allí se dan, y no pongas bozal al buey que trilla. O sea, eso lo tenemos bien claro. Pero es lamentable ver cómo estos lobos rapaces se están infiltrando en el cuerpo de Cristo, porque hay personas que sencillamente le hablan de un apóstol y de un profeta, no tienen el discernimiento espiritual para discernir si es un apóstol o es un falsante, y simplemente reciben todo lo que este hombre dice. Tenemos en casos bastantes falsos profetas hoy en día. Por mencionar algunos, está Cash Luna, este falsante enterró una Biblia en gesto de burla, porque la palabra dice que la casa fundada sobre la roca no será movida, pero está hablando del hombre, el hombre establecido sobre la roca espiritual que es Jesucristo, ¿okay? Espiritualmente establecido sobre Cristo que es la roca. Y este Cash Luna agarra y entierra una Biblia en un sitio que estaba fabricando una construcción por allá por Guatemala. Dante Gebel dice que ellos eran una generación castrada. Está prácticamente diciendo en pocas palabras que no hay fruto en servirle a Dios. Entonces, hay personas que todavía contienden con respecto a estos falsos maestros porque no tienen discernimiento. Déjeme decirle algo, querido hermano y querida hermana, con todo el amor que Cristo me ha dado. Usted no puede tener discernimiento en la carne no se discierne. Si le es más fácil para usted oír un falso profeta de estos predicadores mentirosos, entonces usted se está acomodando lo que usted quiere escuchar. Hay hermanos que se ofenden si se le habla con la palabra, pero eso no ha de extrañarnos nosotros como cristianos, porque Jesús también en una ocasión se volteó y les dijo una palabra y ellos se ofendieron. Y Jesús le dijo, ¿quieren ustedes irse? Y Pedro le dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida?
Entonces, el que se ofende por la verdad no ama la verdad, le da prioridad a su sentimiento. Como cristianos no podemos vivir por los sentimientos, tenemos que vivir por decisión. Yo decido servirle a Dios, yo decido mantenerme firme, a mí el dinero no me va a mover, a mí no me va a mover la vanagloria del mundo, la decisión es tuya. Cualquiera que venga a mí a decirme que es un profeta o que es un apóstol, yo tengo que usar el Espíritu Santo que Dios puso en mí para yo examinar el espíritu de la persona. Porque yo tengo que saber qué espíritu me va a predicar. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? La negligencia de leer la Biblia, de escuchar una prédica, de poner una alabanza en su casa, lo lleva a usted a escuchar a un predicador que viene de las Quintas Lomas, que no, usted no sabe ni de dónde viene. Tenemos a Cash Luna, que es un falso maestro. Dante Elgueve, como dije hace rato, dice que eran una generación castrada, porque decían entre ellos que le decían a los hijos que no vayan a la escuela. Déjeme decirle algo a esas personas que creen que Dante Elgueve está en lo correcto. Moisés no tenía estudios de toda clase. Nadie podrá tener hoy día estudios mejor que lo que tuvo Moisés. Y Moisés renunció a todo lo que tenía por servirle a Dios. Entonces, usted puede ir a la escuela como cristiano, pero su prioridad no puede ser la escuela. Porque ¿de qué le vale a usted la sabiduría del mundo? No le sirve de nada. Dios no anda buscando gente sabia, Dios anda buscando gente humilde, gente que sepa que sin Dios no puede lograr nada, gente que sea dependiente de Dios. Eso es lo que Dios anda buscando. Dios anda buscando gente que se crean que pueden ser usadas porque tienen conocimiento, porque Dios no lo va a usar. La palabra de Dios dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces, eso es lo que Dios anda buscando en nosotros, un pueblo humilde. Otra falsa profeta es esta Ana Méndez. Estos falsos maestros están paseándose por donde quiera, enseñando en iglesias donde o no hay discernimiento o no lo ponen en práctica. Porque ¿cómo es posible que podamos permitir que estas personas vengan y enseñen una doctrina diferente a lo que dice la palabra de Dios? Viene tal apóstol, tal profeta. Hoy en día todos quieren el rango de apóstol y de profeta. Hoy en día hay más profetas y más apóstoles que en el tiempo de Pablo. Y es triste y lamentable. Yo hablo como todo hijo de Dios que tiene celo por las cosas del Señor. Porque yo no soy mejor que nadie, ni soy más espiritual que nadie. Pero si Dios me ha dado por gracia sabiduría y me ha dado discernimiento por gracia y por su misericordia, yo tengo que usarlo para exhortar a los demás. Porque el día de mañana Cristo me va a venir a pedir cuenta por los talentos. ¿Y qué le voy a decir? Oh, es que yo quise discernir a todo el mundo a mi alrededor, pero no dije nada. Así no es, ¿no? La palabra de Dios es muy clara cuando dice que los talentos van a ser demandados por Cristo. Entonces usted tiene que usar su talento. Hoy hay cristianos que no saben ni cuáles son sus talentos y es triste. ¿A qué se debe eso? La poca comunión con Dios. No, pero yo acepté a Cristo y leo la Biblia y voy a la iglesia y diezmo y ofrendo y canto y me quebranto en el altar y lloro y río y salto y está bien, pero tú tienes que tener una comunión con Dios fuera de la iglesia. Tú no puedes ser un cristiano de medio tiempo. En la iglesia, espiritual. En la casa, en la carne. Es lamentable. Se da el caso de cuando el hermano o la hermana no sabe cuándo anda en la carne. Me da tristeza ver que todo esto esté sucediendo hoy en día, pero es como dice la palabra del Señor. Deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Porque en el tiempo de la siega, el Señor Jesús va a recoger la cizaña y le va a prender fuego. Y va a coger el trigo y lo va a guardar en su granero. Entonces, de usted depende como cristiano nacido de nuevo, que usted no permita que estos lobos rapaces contaminen su fe. Ahí tenemos a otro lobo rapaz. Es Benny Hinn, más católico que el mismo Papa. Se muere Juan Pablo Duarte y allí está Benny Hinn metido en Roma, en el Vaticano. El vestuario de Benny Hinn inmediatamente lo delata como un católico. Él tiene el medio cuellito blanco aquí. El significado de esa bata negra con un chin de blanco significa que el diablo aún se considera, que no se considera malo, que él dice según que algo bueno hay en él. Por eso todos los siervos del diablo traen una bata negra con un cuellito blanco. Ahora, no me malinterprete. Hay hermanos cristianos que se ponen una bata y un cuellito blanco, pero eso no tiene nada que ver con el catolicismo romano.
¿ok? Eso lo hacen simplemente cuando van a graduarse de pastor o cuando van a graduarse de escuela bíblica. No me malinterpreten. Ana Méndez, otra falsa profeta, habla y se enreda en su propia palabra. El espíritu de la profecía, el espíritu de la profecía es el Espíritu Santo. Jesús es el espíritu de la profecía. Y esta señora quiere dividir una cosa de la otra. Ella dice que en un video estuve viendo que ella estaba diciendo que nos queremos ir y Cristo viene. ¿Será que esa señora ignora que vamos a ser arrebatados los cristianos nacidos de nuevo y que tenemos que irnos al cielo y después regresar con Cristo? O sea, hay un sinnúmero de doctrinas falsas allá afuera y el cristiano no lo está discerniendo, no está discerniendo los tiempos. Estamos en tiempos triunfalmente caóticos, o sea, estamos en tiempos gravemente terribles. Es para que la iglesia del Señor despierte. Hoy en día se le permite a estos falsos profetas, Ronnie Chávez, otro mentiroso, se le permite a estos falsos profetas pararse en un altar donde yo sé que hay personas que son nacidas de nuevo y que son cristianos. Pero es lamentable porque aquellos que se acumulen para sí maestros con comezón de oír lo que les da la gana de oír, lo que ustedes quieren oír, entonces van a quedarse en el arrebatamiento. Porque es como dice la palabra. Les voy a leer la palabra para que vean que lo que yo hablo lo hablo basado en la palabra y no lo hablo porque a mí me parece. Así dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, primera. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidia y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida, preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Segunda de Pedro 6. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Es el deber suyo de escudriñar las Escrituras. Hoy en día viene un profeta y corre porque ese profeta hace milagros. Cuidado, cuidado, no caigamos en la idolatría. Hay hombres de Dios, sí, que Dios lo usa y hace milagros para glorificar su nombre, pero que nos quede bien en claro que el de la gloria y de la honra es Dios. Hay hermanos que faltan a una congregación cuando el pastor no está, pero viene un apóstol o un profeta y corren. ¿Usted va por el pastor o usted va por Dios? Es triste. Es triste ver cómo la contaminación se está permitiendo que entre a la iglesia. Hoy en día tantos milagros y tantas cosas, pero no se discierne. No ponen a trabajar el discernimiento. ¿Por qué? Por la inmadurez espiritual. ¿Qué significa esto? Ahí tenemos a Diony Báez, otro farsante que convierte el agua en vino. Todavía este farsante tiene gente que lo sigue. Es increíble. ¿Por qué querría Jesús convertir el agua en vino en este tiempo? ¿Por qué querría Dios convertir el agua en vino en este tiempo? O sea, eso es una burla al milagro que hizo Jesús. Y da tristeza de ver que este farsante, lobo rapaz, vestido de oveja, tenga seguidores, pero seguidores de su misma índole y de su misma clase. Porque yo no quiero pensar que allí hay un cristiano. Porque un cristiano con discernimiento le diría a ese hombre: tú eres un farsante. Tú eres peor que Simón el mago, convirtiendo el agua en vino. Oh Señor, estamos en los últimos tiempos. Tenemos a Maldonado, maldiciente. Yo pongo una maldición sobre cualquiera que se levante contra este mensaje. Que no nos dice la palabra que debemos de ser de bendición y de que cada palabra ociosa que el hombre hable dará cuenta en el día del juicio delante de Dios. Entonces, ¿por qué este hombre maldice?
impongo una maldición igual que Benihín. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. Hello. Es lamentable el ver cómo estas personas todavía tienen seguidores. Todavía hay gente que los sigue. Dedíquese a seguir a Dios, busque a Dios en espíritu y en verdad. Hay hombres de Dios allá afuera que le sirven a Dios. Pídale al Espíritu Santo que le revele quién le sirve a Dios y quién no. Es lamentable el ver que la persona se acomoda para escuchar a un predicador, no porque es cómodo escucharlo. Discierne, porque tu vida está en juego. Tu vida está en juego. El arrebato está a punto de ocurrir en cualquier momento. Si te digo hora y fecha, yo sería un mentiroso. Entonces, uno lo discierne por el tiempo en el que estamos viviendo. Hay personas, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Cristianos el domingo y el viernes, o el otro día que la iglesia dé el culto al Dios viviente, y después en su vida rutinaria común y corriente. Como cristianos estamos puestos en la mira del inconverso, del incrédulo, y es triste ver que todo esto se esté llevando a cabo. Como si no fuera suficiente con el sinnúmero de sectas que tenemos hoy en día destruyendo a la humanidad y mandando a millones y a millones de personas al mismo infierno. Pare de sufrir. Ahí te venden hasta agua de mono. Te venden piedras en Pare de Sufrir y todo tipo de brujería. Tenemos Testigo de Jehová, una secta creada por John T. Russell, Testigo de Jehová. Hasta se bautizan todavía. Ellos llegan al extremo del descaro, se bautizan y todo. En agua, claro, porque ellos no conocen al Espíritu Santo. Tenemos a los adventistas que quieren vivir bajo la ley y cumplir la ley según ellos. Tienen una fundadora, Elena de White, que ha cogido la Biblia y la ha falsificado con sus propias creencias y sus propios ideales. Esta señora recibió un golpe en la cabeza cuando tenía 9 años por un estudiante y ella misma decidió recibir, según ella, revelaciones del mismo infierno, yo digo, porque es evidente que son del mismo infierno. Como dice la palabra de Dios, cualquiera que le predique un evangelio diferente al que nosotros conocemos, el cual es la palabra de Dios, sea maldito, sea anatema. Entonces, tenemos a los adventistas que adoran el sábado y que según ellos son los que se van para el cielo. Tenemos esos son seguidores de Elena de White. John T. Russell, Testigo de Jehová. Tenemos a los mormones con Willie Smith, con José Smith, que es otro fundador demoníaco de esa secta. Y hoy en día tenemos a los lobos rapaces disfrazados de ovejas que se están infiltrando en el cuerpo de Cristo. Ahora, estas son las personas que el Señor va a coger y la va a recoger en manojos y la va a echar al fuego, porque estas son las cizañas. Pero la responsabilidad de usted discernir quién le sirve a Dios y quién no es suya. ¿Por qué? Porque muchos van a ser engañados, dice la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Primera de Juan 4. Amados, no creen a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos al espíritu de verdad y al espíritu del error. Entonces, ¿qué nos dice la palabra en Primera de Juan 4? Hasta el versículo 1 al versículo 6. Tenemos que discernir los espíritus. Hay que viene un profeta que hace llover oro del cielo
Querrá Dios que lleva oro del cielo. La prosperidad, te vas a hacer rico, vas a tener. ¿Quiere Dios que sus hijos mal pasen? No. ¿Tenemos que pasar por pruebas y dificultades? Sí. ¿Cuántos de los apóstoles eran ricos? Yo quiero que alguien me nombre uno de esos falsos profetas. ¿Cuántos de los apóstoles de Cristo eran ricos? ¿Somos ricos con Cristo? Claro que somos ricos con Cristo en el término espiritual. ¿Quiere Dios bendecir a su pueblo? Eso es correcto. Dios quiere bendecir a su pueblo. Pero ¿qué sucede? Que Dios no te va a bendecir a ti mientras tú te vayas atrás de la riqueza. Dios te va a bendecir a ti cuando tu corazón esté puesto en Cristo, mas no cuando tu corazón esté puesto en la riqueza. Y hoy en día todos estos lobos rapaces encuentran quien le dé un púlpito para predicar porque no hay discernimiento de espíritu. Yo voy a un sitio donde hay un predicador que no predica la palabra de Dios y es un falso profeta. Evidentemente voy a sentir un vacío en el estómago. El Espíritu Santo te está diciendo a ti, este hombre no es de Dios. O porque se sabe la palabra, el diablo no es ateo. Acabamos de leer en la palabra de Dios lo que dice acerca de los falsos profetas, que hay que discernir los espíritus, examinar los espíritus, a ver si son de Dios. Otra cosa, dice la palabra en el capítulo que acabo de leer, primera de Juan 4, que todo espíritu que confiesa a Cristo que vino en la carne es de Dios, pero el diablo tampoco ignora que para él falsificar la doctrina no va a pedirle a sus siervos que nieguen que Cristo vino en la carne, incluso hasta que Cristo vino en sangre, que Cristo vino en un cuerpo de carne y sangre. El diablo no lo va a negar y va a decir, hay poder en la sangre de Cristo. O sea, el diablo es un imitador perverso y malvado. No podemos ignorar que cuando Moisés tiró la vara y la vara se convirtió en una serpiente como señal para Faraón, el diablo también cogió sus magos e hizo otra serpiente, pero la vara de Moisés se comió la serpiente del diablo. Entonces hoy en día no se deje usted engañar ni persuadir porque alguien venga un profeta. Hay poder en la sangre de Cristo y Cristo vino en la carne. Son palabras que son reales, pero las usan a su conveniencia. ¿Ok? Que Cristo vino en la carne, eso es correcto. Usted y yo como cristianos nacidos de nuevo lo sabemos y lo reconocemos porque Él nos da testimonio en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. Pero hoy en día se le presta el púlpito a cualquier farsante sin antes examinarlo espiritualmente. Porque la persona de hoy en día, con inmadurez cristiana, en la madurez espiritual, piensa que todo aquel que confiesa a Cristo como Señor y Salvador, este hombre es un hombre de Dios, esta mujer es una mujer de Dios. Son lobos rapaces, son lobos disfrazados de oveja. Entonces no crea usted, porque el diablo va aumentando su estrategia. Espérate, porque si tiene que confesar que Cristo vino en la carne, la persona está hablando de parte de Dios. En aquel entonces habían falsos profetas como los hay hoy. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento han habido falsos profetas y falsos apóstoles. Es que viene fulanito de tal a predicar, se llena la iglesia. Es lamentable ver cómo se llena la iglesia cuando viene un apóstol o un profeta. Se llena la iglesia. Se llena de gente extranjera, porque viene ese apóstol. Y se llena de gente no de la misma iglesia, de gente de afuera, porque van corriendo a buscar lo que el apóstol le va a decir. Hermano, hermana, el que habla es Dios. El que habla es Dios. Y es triste ver cómo la iglesia se está desviando. La palabra dice bien claro que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas y falsos apóstoles que engañarán a muchos. Engañarán a muchos porque el discernimiento espiritual es algo que usted tiene que desarrollarlo. No espere que el pastor le dé a usted su revelación, ni que el pastor le alimente a usted la sabiduría que Dios le ha dado. A todos se nos dio el Espíritu Santo. Si usted es cristiano y ha nacido de nuevo, es responsabilidad suya discernir. ¿Qué es discernir? Juzgar si lo que la persona hace o dice va de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que ser como lo de Berea en este tiempo. Lo de Berea, todo lo que Pablo le decía lo compraban a la luz de la palabra. Hoy en día es muy fácil por la negligencia y la flojera de no querer escudriñar la palabra. Está lloviendo oro en una iglesia. ¿Por qué querría Dios que llueva oro? Dios no es un Dios de espectáculo.
Dios es un Dios de poder y milagros. ¿Cuántos de los apóstoles vieron llover oro? ¿Cuántos de ellos hicieron llover oro? Esto nos dice claramente la necesidad que tiene el pueblo económicamente, o la necesidad que demuestra económicamente el pueblo. Llovió oro, llovieron diamantes. ¿Por qué haría Dios llover oro y diamante en una iglesia y no lo hace llover en todas? Si la palabra de Dios dice que Dios no hace excepción de personas. Usted quiere más tesoro que a Jesucristo en su corazón. O sea, ¿qué puede esperar? Estamos viviendo en tiempos difíciles y con el engaño de la prosperidad y con el engaño de, no, porque tú necesitas tus finanzas, decretar. La palabra decretar ni siquiera bíblica es. Yo declaro, yo hago una declaración en el nombre de Jesús. Eso es bíblico. Hoy en día hay un sinnúmero de palabras infiltradas en el Evangelio, en la palabra de Dios, en los púlpitos, por así decirlo, porque la palabra de Dios no se puede corromper. Pero el diablo, si no la puede corromper, lo que hace es que la diluye. Muchos falsos profetas y falsos apóstoles dicen, ¿y para qué quiere usted irse si Cristo viene? ¿Será que ellos ignoran que vamos a ser arrebatados? O sea, en tu propia cara te están negando el rapto. Vamos a ser arrebatados los que no han sido de nuevo, vamos a ser sacados de la tierra y regresaremos con Cristo. Claro que los que han muerto en Cristo, 2 de Tesalonicenses 7, los que han muerto con Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué estos falsos profetas quieren negar y que usted se trague ese cuento de que para qué te quieres ir al cielo si Cristo viene? Son personas que el diablo las usa a su antojo por la avaricia del dinero, porque raíz de todo mal es el dinero. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que pelear ardientemente por la fe. Nos manda la palabra de Dios en el libro de Santiago a combatir ardientemente por la fe. Es lamentable ver lo que está sucediendo hoy en día. En el tiempo de Pablo había carnalidad, pero hoy en día hay una carnalidad tan grande que las personas prefieren hoy en día escuchar lo que diga el pastor, escuchar lo que diga el profeta, el apóstol. Coja su Biblia, hermano, hermana, coja su Biblia y escudriñe, vean. ¿Esos milagros ocurrieron en el tiempo de Pedro y de Pablo? No. ¿Por qué creería usted que sucederían ahora si Dios no hace excepción de personas? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que una persona con la unción en la ropa se la puede poner a otra y recibir la unción es transferible, porque usted tiene el Espíritu Santo. Eso es transferible. Lo vemos en el libro de Hechos, cuando la ropa, aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. O sea, es la unción tan poderosa. Los tiempos en los que estamos viviendo son críticos y la iglesia no quiere abrir los ojos. No quiere abrir los ojos, porque si estos falsos profetas no tuvieran quien los siga, el negocio se les cae. Pero hay quien tiene negligencia de leer la Biblia y no le gusta leer y no entiende, porque no viene a Dios y oras y le pides perdón por tus pecados. Señor, examíname si hay algún pecado oculto que yo no te haya revelado. Examíname, lo confieso, asumo mi responsabilidad delante de ti, te pido perdón, dame sabiduría de lo alto. Más fácil oír a un farsante de esto que te contamine la fe y después te preguntas por qué estás como estás. ¿Quiere Dios que sus hijos padezcan? No, la palabra de Dios dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Entonces, ¿por qué tenemos que irnos detrás de los profetas y los apóstoles que prometen dinero, que prometen riqueza y que decretan riqueza? O sea, la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas se te serán añadidas. O sea, cuando tú te enfoques en Dios, Dios te va a dar todo lo que te hace falta. ¿Entiendes? Entonces, hay personas que primero se van atrás de las añadiduras y no buscan primeramente a Dios. Yo soy un cristiano nacido de nuevo y celosamente por las cosas del Señor yo me atrevo a hablar, porque no es correcto el ver cómo permiten que esta señora Ana Méndez, Cash Luna, Benny Hinn,
Maldonado, la esposa de Maldonado, Ana, ¿cómo se llama? Bueno, la esposa de Maldonado, no sé bien el nombre. Esta señora también otra falsa profeta. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No se vaya detrás del hombre. Usted tiene un pastor en su congregación. Escuche a su pastor. Escuche primero la voz de Dios y sométase a su pastor. Sujétese a su pastor terrenal. Si usted no se sujeta a su pastor terrenal, ¿cómo se va a sujetar a Dios que no lo ve? No se vaya atrás de estos falsos predicadores. No le vea los videos en YouTube. No le dé promoción a estos farsantes. Cristo viene. Esto es todo por mi parte. Espero que Dios le haya hablado a ustedes en sus corazones. Los amo en Cristo. Y la iglesia del Señor tiene que ser purificada y santificada. Estamos a punto de salir de este mundo vil y malvado. Entonces, santifiquémonos cada día más. Busquemos el rostro de Dios y amémonos los unos a los otros. Que Dios les bendiga grandemente. Les habla su evangelista, Damián Rodríguez.